Comprende cómo se mueven a nivel internacional distintos organismos y gobiernos para defender a una persona que está condenada aquí por la justicia ecuatoriana. Hablo de Jorge Glass, 3 condenas ya en su contra por distintos casos procesados por nuestro sistema de justicia. ¿Qué dice en este momento la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Ha solicitado que se cumplan medidas a favor de Jorge Glass, complementarias a las cautelares que ya fueron emitidas en favor de él o ratificadas en favor de él en febrero de este año. ¿Qué es lo que piden? Que esté en una cárcel distinta a la de La Roca. Prácticamente lo que piden es que sea pasado a la cárcel 4 aquí en la ciudad de Quito y que tras una valoración médica sea hospitalizado, es decir, en definitiva, pues no cumpla con las normativas y con la decisión de la justicia ecuatoriana y del sistema carcelario de que esté en una cárcel en donde allí lo ha decidido, como cualquier otro. Yo digo, ¿qué corona tienen? ¿Qué corona tienen frente a cientos de personas que están en este momento en el sistema carcelario y que no tienen el poder para llegar a la CIDH o no tienen el poder para influir en el gobierno nacional o no tienen el poder para decidir o pedir que tienen que ser hospitalizados o que tienen que estar en la casa por cárcel? Recordemos que hay más de 200 personas en este momento en las cárceles, en domicilio, cumpliendo prisión domiciliaria, que no cumplen con los requisitos y que tienen policías en su puerta que deberían estar cumpliendo otro tipo de funciones. ¿Qué corona tienen? Ahora, la posición del gobierno mexicano también es inexplicable. Es inexplicable, insisten en un salvoconducto para una persona que ya recibe 3 condenas, por Dios. O sea, ya también disimulen un poco y no usen al hermano pueblo de México para poder guarecer ahí a un puñado de delincuentes que han escapado del gobierno ecuatoriano. Por otro lado, antes protestaban y odiaban a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y ahora pues acuden a ella una vez tras otra para que pueda ayudarlos a salvar, en este caso, a uno de sus miembros, Jorge Glass. Pero ¿qué decía? ¿Qué pasó durante el gobierno de Correa? Entre el 2007 y el 2017 se presentaron 1.018 denuncias en contra del gobierno de Correa por posibles violaciones de derechos humanos. Casos destacados: el de Guadalupe Llori por criminalización de la protesta indígena, el caso El Universo, ataque a la libertad de expresión, y el caso de Villavicencio Jiménez y Figueroa, el ex candidato presidencial asesinado en esa carrera hacia la presidencia de la República por persecución judicial por denunciar al presidente Correa. Y también está el caso de Alicia Cahuilla, por amenazas a una lideresa guarani por oponerse a la explotación petrolera. Y otros casos por detenciones arbitrarias, falta al debido proceso y represión. ¿Cuál era la postura de Rafael Correa ante estas denuncias? Correa acusó a la CIDH de actuar con sesgo político y de proteger a opositores y medios privados. Criticó que su sede estuviera en Estados Unidos, país que no ha ratificado el Pacto de San José, y defendió sus acciones como legales y en defensa de su honra, incluso en casos donde se alegó persecución. ¿Qué hizo después? Tuvo un giro frente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que vio que era un organismo que realmente podía influir en este tipo de casos de abuso, considerados como abuso de poder. En el 2015 ya cambia de estrategia y decide postular al juez Patricio Pazmiño, en ese entonces presidente de la Corte Constitucional, como comisionado ante la CIDH. Pazmiño fue elegido para el periodo 2016-2019 pese a su cercanía con el oficialismo. Y aquí viene lo cuestionable, ¿no? El gobierno ecuatoriano, en el gobierno de Rafael Correa, donó $1 millón a la CIDH, generando fuertes críticas por posible conflicto de intereses. Es decir, mientras por un lado denunció a la CIDH por parcializada, el gobierno de Correa no solo que intentó influir, sino que parece que ha influido en su estructura interna. Su discurso anti-CIDH contrastó con su apoyo económico y político a la institución. Si bien la Corte Interamericana o la Comisión Interamericana actúa rápidamente frente a medidas cautelares por la urgencia que éstas pueden implicar,
Sí vale la pena decir que solamente el caso del Universo fue admitido ante la Corte Interamericana y los otros casos, 2018 casos y los 3 emblemáticos no han avanzado absolutamente nada. Sin embargo, pues están súper pendientes del caso de Jorge Glass y más allá de criticar lo que haga la Comisión Interamericana, que no es la idea, es la posición de este grupo político y cómo influye, cómo utiliza y cómo utilizó el aparato estatal para finalmente incidir, influir y dominar las decisiones adentro de esta comisión. Esto es lo que está pasando y pues vamos a ver finalmente qué se decide en el gobierno nacional, en donde han dicho que no es negociable, por ejemplo, entregar un salvoconducto para que se vaya a México y no sé qué digan frente a la posibilidad de que se cambie de cárcel, toda vez que si es que hay un pronunciamiento de la Corte Interamericana, son de obligatorio cumplimiento, son vinculantes.